Me llamo Noah, y acabo de sobrevivir a algo que no puedo explicar. Estoy sentado en mi camioneta ahora mismo, con la calefacción a tope, las manos todavía me tiemblan mientras escribo esto en mi teléfono. Debería estar llamando a alguien. A la policía, tal vez. Pero ¿quién va a creer lo que estoy a punto de contarles? Empezó como un simple viaje de fin de semana para desestresarme después de una semana brutal en el trabajo. He estado pescando en hielo desde que era niño, y hay algo meditativo en sentarse en una carpa en un lago congelado, esperando a que pique. Sin servicio telefónico, sin correos electrónicos, solo tú y el hielo. Conduje hasta Drifting Lake como a las 7 de la mañana. Es un dolor en el culo encontrarlo, solo supe de él porque el papá de mi amigo me contó hace un tiempo, e incluso así tuve que buscarlo en mapas satelitales. El punto de acceso requiere una media hora de viaje por un camino de mantenimiento que casi no tiene mantenimiento. Hoy fue peor de lo normal, parches de hielo haciendo que todo el viaje se sintiera como jugar a la ruleta rusa con la alineación de mi camioneta. Vi huellas de neumáticos de otros vehículos, así que al menos sabía que no estaba completamente loco por intentarlo, pero cada vez que mis ruedas patinaban me cuestionaba mis decisiones en la vida. Pero esa es exactamente la razón por la que me gusta Drifting Lake. El acceso terrible mantiene a la mayoría de la gente alejada. Excepto hoy, había más gente de la que esperaba. Conté quizás 15 pescadores más repartidos por el lago, sus carpas emergentes salpicando el hielo como hongos coloridos. Un par de tipos cerca de la orilla estaban descargando su equipo de un trineo, y uno de ellos me hizo una señal amistosa cuando pasé. «¿Alguna suerte por aquí antes?», grité. «Primera vez en Drifting Lake», gritó de vuelta. «Mi amigo dijo que vale la pena el viaje». «Normalmente sí», respondí, dándole un pulgar arriba. Más lejos, pasé a un tipo mayor que ya estaba instalado, sentado en su cubo fuera de su carpa con un termo de café. Me asintió cuando pasé. «Un viaje de mierda para llegar aquí», dije. «Siempre lo es», estuvo de acuerdo con una risita. «Pero es mejor que estar sentado en el tráfico en los lagos normales». Encontré un lugar a unos 70 metros de la carpa más cercana y empecé a instalarme. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ir mal. Primero, me metí en un agujero de pesca que no se había congelado por completo. El choque del agua helada empapando mi bota casi me hizo resbalar, y pasé 5 minutos tratando de escurrir mi calcetín en el viento helado. Luego el viento en sí se convirtió en un problema. He montado esta carpa 100 veces, pero hoy las ráfagas fueron implacables, azotando la tela y casi arrancando los postes de mis manos. En un momento dado, perdí el agarre y el poste de la carpa se balanceó hacia atrás, el extremo de metal fallando mi 100 por quizás una pulgada. Sentí que pasaba zumbando por mi cara y realmente lo escuché silbar. Si hubiera conectado, probablemente estaría inconsciente en el hielo ahora mismo. Finalmente, después de 20 minutos de luchar con la maldita cosa, aseguré la carpa. Estaba sudando a pesar del frío, frustrado y ya preguntándome si este viaje era un error. Pero ya estaba aquí. Mejor pescar. Perforé mi agujero principal, observando cómo el barreno roía 8 pulgadas de hielo sólido. Luego perforé un segundo agujero a unos 3 pies de distancia para mi cámara submarina. Es una buena configuración en la que invertí la temporada pasada, me permite ver lo que está pasando debajo del hielo, comprobar si realmente hay peces allí o si estoy perdiendo el tiempo. Bajé la cámara y observé el monitor mientras descendía. Agua verdosa turbia, algo de vegetación, el destello ocasional de algo pequeño que pasaba corriendo. Cosas normales del lago. No vi ningún pez de buen tamaño, pero le daría tiempo. La primera hora pasó en silencio. Demasiado silenciosamente, en realidad. Seguía esperando escuchar los sonidos habituales de otros pescadores, gente llamando a sus amigos, el zumbido de los barrenos perforando nuevos agujeros, tal vez algunas risas o quejas sobre el frío. Pero no escuché nada excepto el viento y el crujido ocasional del hielo asentándose debajo de mí. Alrededor de las 9:30 de la mañana, escuché el primer chapoteo. Vino de algún lugar a mi izquierda, quizás a 50 o 60 metros de distancia. Supuse que alguien había pescado algo y lo estaba sacando por su agujero. Unos minutos después, otro chapoteo desde una dirección diferente. Luego otro. Revisé mi propia línea. Nada. Ni siquiera un mordisco. La cámara mostraba la misma agua vacía. Otro chapoteo, más cerca esta vez.
Luego lo que sonó como alguien gritando, pero el viento dificultaba saberlo. Podría haber sido emoción por una captura, o alguien llamando a un amigo. Los lagos de pesca en hielo pueden ser raros con el sonido. A veces las voces se escuchan perfectamente, a veces se las traga el viento. Volví a mirar mi línea, ajustando mi señuelo, tratando de ser paciente. Los chapoteos continuaron intermitentemente, siempre desde diferentes direcciones. Empecé a encontrarlo molesto. Si todos los demás estaban pescando, ¿por qué yo no tenía ninguna acción? Entonces escuché el grito. Esta vez fue inconfundible, un grito genuino, lleno de terror, que cortó el viento. Cerca. Muy cerca. Quizás de la carpa más cercana a la mía. Salí corriendo de mi refugio, casi tropezando con mi cubo en mi prisa. El grito se había detenido tan abruptamente como comenzó, pero corrí hacia donde lo había escuchado, mis botas resbalando sobre el hielo. La carpa estaba quizás a 70 metros de distancia, con una tela de color naranja brillante ondeando en el viento. Cuando me acerqué, pude ver que la entrada estaba desabrochada y colgando abierta. «Oye», grité. «¿Estás bien ahí dentro?» No hubo respuesta. Llegué a la carpa y miré adentro. Vacío. El equipo del tipo estaba esparcido por todas partes, su caña estaba tirada en el hielo, su cubo volcado. Pero lo que me hizo caer el estómago fue el agujero de pesca. Era enorme. No el diámetro estándar de 8 pulgadas que perforarías con un barreno, sino fácilmente 3 pies de ancho. Los bordes parecían masticados o rotos hacia afuera, trozos de hielo esparcidos a su alrededor. Y que conducían a ese agujero había marcas de arrastre, 2 líneas paralelas raspadas en el hielo, como si alguien hubiera sido arrastrado. Me quedé mirando ese agujero, mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Entonces lo escuché, un sonido húmedo y succionador, como algo grande moviéndose a través del agua justo debajo de la superficie. Retrocedí lentamente, con los ojos fijos en ese agujero demasiado grande. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi sangre se congelara más que el aire que me rodeaba. Todas las otras carpas estaban colapsadas. Todas y cada una. 15 refugios de colores brillantes que habían estado de pie cuando me instalé ahora eran solo montones de tela desinflados en el hielo. Y cerca de cada uno, pude distinguir círculos oscuros, agujeros de pesca agrandados, como el que tenía delante. Los sonidos de chapoteo que había estado escuchando toda la mañana de repente tuvieron un sentido horrible. Estaba solo en el hielo. Corrí de vuelta a mi carpa, con la mente acelerada. Necesitaba empacar y salir de este lago inmediatamente. Mis manos temblaban mientras empezaba a meter el equipo en mi bolsa. Olvídate de organizar, olvídate de tener cuidado, solo agarra lo que pudiera y vete. Fue entonces cuando miré el monitor de la cámara. La pantalla mostraba agua turbia, pero algo era diferente. La cámara estaba haciendo un paneo, no, siendo empujada por una corriente. Y mientras giraba, lo vi. Una persona en el agua, quizás a 20 pies de la cámara. Mi primer pensamiento fue horror, alguien se había caído por el hielo, alguien se estaba ahogando en este momento y yo lo estaba viendo suceder en una pantalla. Pero ese pensamiento duró quizás medio segundo antes de que mi cerebro comenzara a gritar que algo andaba mal. La persona solo estaba, flotando allí. No luchando, no forcejeando, no haciendo nada que haría una persona que se ahoga. Simplemente suspendido en el agua, completamente quieto, excepto por la suave deriva de la corriente. Y estaban mirando directamente a la cámara. La piel era pálida, casi luminiscente en el agua turbia, la visibilidad hinchada que me hizo pensar en cuerpos sacados de los ríos en las noticias. Pero esto no era un cadáver. Se movía con propósito, con inteligencia, a pesar de que no había estado luchando ni un momento antes. La cara era humana, ojos, nariz, boca, todo en los lugares correctos. Pero los ojos eran demasiado anchos, sin parpadear, y capturaban la poca luz que se filtraba de una manera que los hacía reflejar como los de un animal. La piel tenía un brillo extraño, casi ceroso. Fue entonces cuando noté el cuello. Había hendiduras a los lados, 3 o 4 a cada lado, abriéndose y cerrándose rítmicamente. Como branquias. Como si estuviera respirando bajo el agua. Mi cerebro trató de racionalizarlo. Iluminación extraña, agua turbia, tal vez sombra jugando trucos. Pero entonces la persona comenzó a nadar hacia la cámara, y cualquier esperanza de explicación racional murió.
Ningún humano se mueve así bajo el agua. No pateaba las piernas ni tiraba con los brazos como lo haría un nadador. Se deslizaba, moviéndose con una gracia fluida que estaba completamente mal. Sus brazos se extendieron frente a él, y cuando se acercó pude ver las manos claramente. Los dedos eran demasiado largos, y había membranas estiradas entre ellos. Membranas translúcidas, como los pies de una rana, conectando cada dígito. «Oh Dios», susurré, y eso rompió mi parálisis. Agarré mi teléfono, mi billetera y mis llaves, metiéndolos en mis bolsillos. Todo lo demás, la caña cara, la caja de aparejos, el calentador, lo dejé todo. El monitor mostraba que la cosa se acercaba, su cara pálida se hacía más grande en la pantalla. Estaba a medio camino fuera de la carpa cuando escuché que el hielo se agrietaba detrás de mí. No miré hacia atrás. No pude. Pero escuché el sonido del hielo rompiéndose, de algo que se abría paso a través de un espacio demasiado pequeño para él, ensanchando el agujero con una fuerza terrible. Escuché agua salpicando sobre el hielo, escuché algo que podría haber sido respiración pero sonaba demasiado húmedo, demasiado mal. Corrí. El hielo era resbaladizo y casi me caigo 2 veces, pero el terror me mantuvo erguido y en movimiento. Podía escuchar el viento y mi propia respiración entrecortada y mis botas resbalando sobre el hielo, pero no escuché nada detrás de mí. Eso de alguna manera lo empeoró. Llegué a la orilla, a mi camioneta, jugando con las llaves antes de finalmente abrir la puerta. Me tiré dentro y cerré las puertas con llave, mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Solo entonces miré hacia atrás al lago. Mi carpa estaba colapsada, como todas las demás. Y mi agujero de pesca, pude ver incluso desde esta distancia que era más grande de lo que debería ser. Mucho más grande. La configuración de la cámara se había ido. El soporte, el cable, todo. Simplemente se fue, como si nunca hubiera estado allí. Me senté en mi camioneta durante quizás 5 minutos, quizás más, solo mirando ese lago. A las carpas colapsadas. A los agujeros agrandados en el hielo. A la evidencia de algo que no podía explicar. Luego conduje a casa, siguiendo ese mismo camino de mantenimiento en mal estado, mi calcetín mojado chirriando en mi bota con cada pisada del acelerador. Ahora estoy en casa, y no sé qué hacer. Esas personas se han ido. 15 pescadores que estaban en ese lago esta mañana. Hablé con algunos de ellos. El tipo con el termo de café. Los 2 amigos descargando su trineo. Parecían buenas personas, solo saliendo a pescar como yo. Tenían vehículos, los pasé en el punto de acceso cuando salía. Alguien los va a estar buscando. Familias, amigos, compañeros de trabajo. La gente se dará cuenta de que faltan. ¿Pero qué le digo a la policía? Que algo en el lago los arrastró a todos. Que vi una cosa pálida e hinchada nadando hacia mi cámara con manos palmeadas y hendiduras branquiales en el cuello. Que era lo suficientemente inteligente como para tomar mi cámara, para eliminar la evidencia. Pensarán que estoy loco. O peor, pensarán que les hice algo a esas personas. No tengo pruebas. No hay imágenes de la cámara, no hay testigos, nada. Solo mi historia sobre una criatura en Drifting Lake que caza pescadores en hielo. Sigo revisando las noticias locales, pero todavía no hay nada sobre personas desaparecidas. Tal vez nadie se haya dado cuenta todavía. Tal vez sus familias piensen que todavía están pescando, que estarán en casa para cenar. Pero no lo estarán. Sé lo que vi. Sé lo que hay en ese lago. Pero saber y probar son 2 cosas diferentes. Y honestamente, una parte de mí quiere volver. No a Drifting Lake, nunca más allí. Pero a otros lagos, otros lugares de pesca en hielo. He estado haciendo esto durante 15 años. Es una de las únicas cosas que me ayuda a desestresarme, que me da paz. Pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo sentarme en el hielo ahora, sabiendo lo que podría haber debajo? Cada agujero de pesca que perfore a partir de ahora, me preguntaré si algo está allí abajo mirándome. Cada sonido en el hielo me hará saltar. Cada chapoteo en la distancia me enviará al pánico. Tal vez esa es la peor parte de todo esto. Esa cosa no solo se llevó a esas personas. También me quitó algo, el único pasatiempo que me hacía sentir con los pies en la tierra, que me daba una escapatoria del estrés de la vida cotidiana. Así que te pregunto,
¿Qué debo hacer? Debería informar esto. Debería ir a la policía y contarles lo que pasó, aunque no me crean. O debería permanecer en silencio y esperar que alguien más, alguien con más credibilidad, encuentre evidencia de lo que hay por ahí. Esas personas están muertas o peor. Y yo escapé. Pero no puedo sacudirme la sensación de que me dejó ir. Que sabía que había tomado mi cámara, eliminado mi prueba, y decidió que un testigo con una historia loca era mejor que ningún superviviente. ¿Alguien más ha experimentado algo así? ¿Alguien ha escuchado historias sobre Drifting Lake? Necesito saber que no estoy loco. Necesito saber qué hacer. Porque ahora mismo, en lo único que puedo pensar es en esa cara pálida mirando la cámara, esas hendiduras branquiales abriéndose y cerrándose, y esos dedos demasiado largos con membranas estiradas entre ellos. Y el sonido del hielo rompiéndose mientras se abría paso para llegar a mí. No sé si alguna vez podré volver a pescar en hielo. Pero Dios, no quiero renunciar a eso.